¿Están listos para esto? Hola amigos de la comunidad, mi nombre es Estefanía. Recientemente descubrí su canal y sé que tengo la historia de terror perfecta para compartir con la comunidad de Oscuro Secreto. Por otro lado, me gustaría decirles a todas aquellas personas sensibles o que se sugestionan fácilmente que regresen en otra ocasión, pues no quiero ser la culpable de lo que se pueda desencadenar al escucharme. No quiero perjudicar a nadie, pero tampoco quiero que mi experiencia se quede en el olvido. Sobre todo, me gustaría ayudar o prevenir a toda la comunidad, pues nadie está exento de vivir lo que me pasó. Soy una madre soltera desde ya un buen tiempo, para ser honesta desde que nació mi pequeño, y el motivo de mi separación fue muy sencillo. La persona que amé no aguantó los tiempos difíciles, pero tampoco resistió la humillación de que con el paso del tiempo y con ayuda de todo el esfuerzo que puse para mejorar nuestras vidas, me comenzara a ir mucho mejor que a él. Aunque siempre se excusó en que mi humor no era el correcto. Y es que la verdad también soy un poco difícil. Más que nada, los golpes de la vida y crecer en un hogar completamente disfuncional me hicieron así. Dura, fría, de mal humor y no me gusta la gente. Y es que estamos tan mal acostumbrados a caerle bien a todo el mundo que nos olvidamos de nosotros. Fiestas, compromisos, padrinos de esto o lo otro, reuniones familiares y demás cosas que siempre salían a la luz en nuestras discusiones. Supuestamente yo era el problema. Se supone que esto motivó a mi esposo a engañarme con otra persona, hasta que días antes de dar a luz lo descubrí. En esos años vivíamos con mi suegra y por lo regular nos ayudábamos mutuamente. Mientras yo trabajaba y el padre de mi hijo seguía buscando trabajo, la señora Lolita nos echaba la mano con la limpieza de la planta que nos prestaba. Claro, a cambio de una remuneración económica. Nunca me ha gustado ser abusiva con nada ni con nadie. Creo que por eso me va bien en todo lo que hago. Esa mañana llegué temprano como de costumbre a mi trabajo. Soy abogada penalista, así que se imaginarán toda la labor que existe en el tema, y más aún como principiante en esos años. Aunque también doy gracias a todo ese exceso de trabajo, pues me ayudó mucho para adquirir experiencia. Pero en fin, al llegar a mis labores y mientras revisaba los documentos para turnar y demás procedimientos, sentí una pequeña punzada en mi estómago. Fue como un tipo de calambre o cólico que de manera involuntaria hizo que me sobara mi estómago e hiciera una mueca. Para mi suerte o infortunio, mi jefe estaba frente a mí cuando esto sucedió, y de inmediato se preocupó o más bien se deslindó de la responsabilidad al decirme que mejor me regresara a casa para ir con el médico. Ya no me dejó trabajar. Entregué los pendientes más relevantes al chico que estaba haciendo su servicio en aquel tiempo y regresé a casa para descansar un poco y revisarme en caso de que nuevamente me sucediera algo similar. Regresé a casa aproximadamente como a las 10 de la mañana, tiempo en el cual mi suegra ya había hecho la limpieza. En cuanto me vio, me preguntó qué me pasaba, si estaba bien o qué había pasado en la oficina. La única alternativa que tenía era sincerarme con ella y platicarle lo que sentía en mi vientre. Me preparó un té de manzanilla y desayunamos juntas. Era una buena mujer. Digo era porque con esto que nos pasó recientemente, partió de este mundo. Para ayudarle un poco después de platicar un rato, le dije que no se preocupara, que yo me encargaría de lo que faltaba, pues no me gusta estar perdiendo el tiempo. Minutos después, ya me encontraba realizando los pendientes del hogar y fue ahí donde descubrí el engaño. Al estar metiendo la ropa a la lavadora y revisar los bolsillos de un pantalón, me encontré con una nota muy extraña, un pedazo de papel que contenía información muy valiosa y que por supuesto me dolió demasiado. La nota decía: me encantaría repetir lo de anoche.
y un beso marcado con asqueroso lápiz labial de color rojo. De inmediato recordé la vestimenta de aquella supuesta noche en la que el farsante de mi esposo me había comentado que saldría con sus amigos a tomar un par de tragos. Y sí, en efecto, uno de sus supuestos amigos pasó por él para que no desconfiara. Pero solo era una mentira para que el padre de mi pequeño se fuera a revolcar con una de sus amigas de la preparatoria. Mi carácter me ha ayudado mucho en la vida, y en ese momento no pude quedarme con las manos cruzadas. Era una clara señal para romper cualquier lazo con la persona que supuestamente me amaba. Era el momento perfecto para salir de ahí y comenzar de nuevo, aunque nunca imaginé que algo tan difícil me llegara a pasar. Fueron situaciones tan inexplicables que sinceramente me han hecho llorar al recordarlo, pues aquel demonio se metió con lo que más amo, con mi pequeño. Estuve a punto de perderlo por aquellas manifestaciones que poco a poco se apoderaron de él, debilitándolo hasta el punto de provocarle un infarto. Al encontrar la nota, no pude evitar sentir un nudo que me dolía demasiado en mi garganta. Quería llorar, pero no podía. Respiré un par de veces para no explotar en ese momento y caminé hacia mi recámara y tomé fuertemente una almohada para gritar con todas mis fuerzas y comenzar a llorar. Fue ahí cuando mi pequeño comenzó a patalear. Mi bebé se sentía tan incómodo como yo en ese momento, y sin dudarlo empecé a guardar mis pertenencias en bolsas y maletas que encontré en el lugar. Inesperadamente, un par de horas después, tocó Lolita. Me invitaba a comer juntas ya que solo estábamos nosotras en esa enorme casa. No abrí la puerta de madera, solo respondí que me estaba cambiando y le dije que muchas gracias, que en un momento bajaba para que comiéramos juntas. Terminé de empacar mis cosas, me desmaquillé y me lavé la cara intentando borrar los rastros de lágrimas que había derramado, pero era imposible. Mis ojos ya estaban lo suficientemente hinchados como para notarlo. Salí de la recámara y bajé para comer. Inmediatamente Lolita me preguntó qué me pasaba y no pude más que sentarme en la mesa y comenzar a llorar nuevamente, y sin alguna palabra que pudiera decirle, le mostré lo que había encontrado en el bolsillo de su hijo. A Lolita también le cayó como agua helada, pues en cuanto leyó el papel, no hubo más que decir. Prendió el comal para calentar un par de tortillas y se sentó a mi lado sin decir ni una sola palabra. Nos secamos las lágrimas y me dijo que comiera, pues mi bebé también tenía que alimentarse. Comenzamos a comer en silencio las dos mientras agachábamos la mirada observando el comedor, hasta que rompió el silencio y me dijo: «Fanny, no tengo excusas para defenderlo. Haz lo que creas correcto. Él ya está grandecito y tiene que afrontar sus problemas, pero lo que sí quiero que sepas es que yo no sabía. Estoy molesta y se me cae la cara de vergüenza. No sé ni qué decirte, pero de algo sí puedes estar segura. Mi nieto ni yo tenemos la culpa de lo que llegue a pasar. Así que puedes contar conmigo para lo que necesites». Después de esas palabras me cuestionó qué haría y le dije que regresaría a casa de mi tía, pues yo no tengo madre, amigos. Me abandonó desde muy pequeña y quedé al cuidado de mi tía. Es como mi madre, pues gracias a ella soy lo que soy. Lolita no me dijo nada más. Me comentó que si ya lo había decidido estaba bien y que ella estaría al pendiente de su nieto. Siento que eso fue también lo que me motivó a no detenerme, pero también tiempo después fue que las cosas completamente aterradoras comenzaron a pasar en nuestras vidas. Terminamos de comer y le marqué a mi tía. Ella no dudó en abrirme nuevamente las puertas de su casa y pedí un Uber para regresar al hogar que me vio crecer. Cuando llegué, ya se encontraba mi recámara lista. Era como si la hubiese encerrado después de que me casé y nadie más había entrado en ella, con sus excepciones para hacer la limpieza solamente. Le conté lo que ya saben y solo me abrazó mientras nuevamente lloraba con ella. Un par de semanas después, mi pequeño llegó a este mundo. Era una bolita de carne sonriente y feliz que se desarrolló felizmente durante 8 años.
8 años que pronto estarían casi por terminarse, por lo que les voy a confesar. Después de mi separación intenté concentrarme en mi profesión y comencé a ahorrar insistentemente para poder comprar en un futuro un hogar para mi pequeño. Trabajé tan duro durante esos 8 años que me la vivía en la oficina. Entre juicios y papeles, me amanecía y anochecía. Prácticamente mi tía nuevamente estaba criando a mi pequeño junto con mi suegra Lolita. Del perdedor de su padre no quiero hablar. No vale la pena gastar líneas en este relato de horror que te comparto. Cuando me sentí preparada para poder comprar una casa en una zona muy bonita de mi ciudad, comencé a buscar ofertas. También empecé a caminar con mi niño los fines de semana por el lugar. Aquí tenemos unos corredores muy largos de aproximadamente 8 kilómetros de largo en medio de las 2 avenidas, cubierto de enormes encinos y pasto recortado que sinceramente me gustan mucho. Pasaban los fines de semana y las casas que encontraba estaban por encima de mi presupuesto. Por un momento llegué a pensar que tendría que trabajar un par de años más hasta completar las sumas tan extravagantes que pedían por las residencias. Una tarde bastante desanimada y terminado de comer un helado que nos habíamos comprado, a mi pequeño le dieron ganas de jugar un momento en el parque que tenemos muy cerca de aquí. Así que caminamos un par de minutos y al estar un poco más cerca, mi niño corrió desesperadamente para subir a la resbaladilla. Al principio sentí que aquella situación había sido planeada por el universo y por un momento pensé que estaba a mi favor, pues como si fuera por arte de magia, al sentarme al esperar a mi pequeño, justo sobre la canastilla de basura, se encontraba una hoja media pegada ya humedecida por el sereno y por la lluvia de días anteriores que decía lo siguiente: se vende hermosa casa en esta zona, 850 metros de construcción, piscina y amplio patio para eventos sociales o esparcimiento familiar. Precio negociable al pagar en efectivo. No créditos, no apagos. Reserve una cita a este número. Sinceramente, este anuncio estaba ofreciendo más de lo que yo buscaba. Tan solo al leer la descripción mi instinto me dijo que era imposible pagarlo. Si de por sí las cantidades que ya había cotizado se me hacían costosas, cuánto y más esta que prometía mucho más. Y no es por escucharme presuntuosa, pero he ganado muy buenos juicios y mi sueldo no es poca cosa, pero no me alcanzaba en esos años para venirme a vivir a esta casa. Me levanté de la banca y fui a arrancar aquella hoja maltratada por el tiempo. La doblé y la guardé en la bolsa de mi sudadera para comenzar a sentirme impaciente por marcar. Nerviosismo que desapareció al ver a mi niño jugar tan contento en ese lugar. Él es el motor de mi vida, mi impulso y la fuerza que me motiva a enfrentarme ante el mundo. Sé que cualquier madre que escuche esta historia de terror sabrá de lo que hablo. Después de que mi pequeño terminó cansado y agotado, decidí pedir mi Uber para regresar a casa y bañarnos. Después de cenar y prepararme para el lunes, antes de echar la ropa sucia a la cesta, me acordé del volante que había encontrado y lo saqué para guardarlo en mi bolsa de mano para que en cuanto tuviera tiempo llamara. Al otro día, como buena compradora sin dinero, me animé a marcar, ya que me podría sorprender. Así que al estar en la oficina y antes de comer decidí marcar por teléfono. La primera llamada fue fallida, pues el timbre sonó y sonó, pero nadie contestó. Me desanimé enseguida, pues por el tiempo que llevaba este papel en la intemperie, posiblemente alguien más ya había hecho el trato y ese número ya había quedado deshabilitado. Ya no insistí más y mejor aproveché mi tiempo para comer mis alimentos antes de que se enfriaran. Así que procedí a destapar la sopa y di la primera cucharada cuando de la nada mi teléfono sonó. Al mirar la pantalla, era el número que recientemente había marcado. Contesté y del otro lado de la llamada me respondieron: buenas tardes, señorita. Disculpe que no haya podido contestar su llamada. Es que ya no alcancé a llegar para contestarle. Dígame, ¿le puedo ayudar en algo? Me quedé sorprendida por su amabilidad y retomé su último comentario. Sí, claro, buenas tardes. Intenté localizarlo por un volante que encontré en el parque de la colonia y quiero saber si aún se encuentra disponible la reservación de citas para conocer el inmueble.
El hombre detrás de la llamada me contestó que efectivamente aún estaba disponible la casa y de inmediato pregunté el precio. El sujeto me contestó: ¿qué le parece si viene? Le presento la casa y todas sus amenidades, la recorremos juntos, le enseño todo al respecto de ella y al final hablamos del precio. ¿Le parece bien? Dicen que de la vista nace el amor, así que ¿qué le parece si usted me dice qué día puede venir y nos vemos aquí? Le contesté que francamente había visto varias propuestas por la zona, pero se me hacían muy caras para lo que ofrecían, y que realmente no quería hacerle perder su tiempo ni tampoco malgastar el mío. Me interrumpió y me dijo que no había problema, que me animara. Posiblemente podríamos llegar a una negociación si es que me gustaba la casa de su abuela. Ok. Entonces estaba hablando con el nieto. De la abuela hasta el momento no sabía más. Posiblemente se trataba de una anciana cubierta de dinero viviendo en el extranjero que quería vender su propiedad y disfrutar de su abundancia los últimos días de su vida. Le dije al sujeto que estaba en la llamada que si le parecía bien que nos viéramos el siguiente domingo, y me dijo que no había problema, que si gustaba nos podíamos ver en el parque pues estaba muy cerca de ahí. De entrada ya llevaba un punto a favor, pues para mi hijo sería la mejor noticia. Tendría un parque muy cerca para poder jugar a todas horas. Esa semana transcurrió con normalidad, aunque se me hizo eterna, pues sentía algo de nervios por la visita a aquella casa. Ese día me levanté muy temprano, me alisté y le dije a mi pequeño que regresaría más tarde para ir a ver el estreno de la película que estábamos esperando desde hace un par de meses atrás. Llegué puntualmente a nuestra cita y lo esperé en la banca donde vi aquel anuncio. A la distancia pude observar a un hombre de aproximadamente 40 o 45 años, delgado y calvo, que cruzaba la avenida hacia mí, y segundos después se acercó para preguntar mi nombre. «Buenos días, ¿es usted la señorita Estefanía?», me preguntó el sujeto. «Sí, soy yo». «Buenos días», le contesté y me levanté para darle la mano. Después, con una enorme sonrisa, me dijo que lo acompañara para ver la propiedad y comenzamos a caminar. Era una mañana húmeda, de esas donde puedes respirar el olor característico a tierra mojada y a pasto. Un olor que realmente me gusta mucho. Seguimos caminando alrededor de unos 10 minutos y me sorprendió bastante cuando dijo: «Es aquí». Giró su cuerpo a la derecha y sacó la llave de aquel enorme zaguán. Era de un estilo antiguo con hierro forjado, pero que realmente le daba un toque bastante elegante a la casa. Abrió la puerta de servicio y me dijo: «Adelante, vamos a ver su próxima casa». Era un tipo muy gracioso en verdad, pues aún ni platicábamos de precios y mucho menos había visto la casa. Se me asemejó mucho a esos vendedores que te dicen: «Pruébeselo sin compromiso». Sonreí y pasé. Cuando di un par de pasos hacia adentro, me quedé impactada. Era una casa blanca con un enorme patio que tenía un par de árboles de gran sombra, grandes ventanales que dejaban entrar la cálida luz del sol, y como si estuviera todo planeado, bajó de la nada una ardilla de aquellos encinos para correr sobre el pasto bien recortado de la propiedad. Eso sin querer me sacó una sonrisa. «¿Verdad que se ve hermosa?», preguntó el hombre. No me quería ver tan desesperada de encontrar un lugar para vivir, así que le respondí: «Al parecer se ve en orden. Veamos qué tal está por dentro». «Claro, señorita, acompáñeme para que se termine de enamorar de la casa». Caminamos hacia la propiedad y nos recibió una enorme puerta de madera bastante reluciente de lo barnizada que se encuentra, con hermosos detalles de cristal cortado que abrió sin problemas para dejar ver lo hermosa que es por dentro. Comenzamos con el recibidor, después la sala, comedor, 4 recámaras, patio trasero y todas las amenidades con las que contaba. La verdad es que quedé completamente fascinada. Solo hubo un detalle que francamente no me gustó para nada. Si hubiese hecho caso a mi presentimiento, posiblemente nada de lo que les voy a confesar me hubiera pasado. Recorrí con calma cada rincón del domicilio y quedé maravillada por todas las cosas que había en ella. Espacios amplios, una cocina enorme que tenía vista hacia la piscina y demás.
pero fue en la puerta que conducía al sótano que sentí un olor algo extraño, y es que a comparación de la limpieza y el orden que había en todo el lugar, este espacio no concordaba con todo lo que ya habíamos visto. Puerta que no pude abrir pues tenía llave. Al intentarlo, Ricardo el vendedor me comentó: ese es el único detalle que quiero platicar con usted. Venga, sentémonos en la cocina para hablar de números y ver si es usted la persona que estaba esperando. Puso a calentar una tetera bastante elegante y sacó 2 tazas para posteriormente tomarnos un café. En ese momento me sentí un poco nerviosa, pues era hora de hablar de mi posibilidad de adquirir el inmueble, y es que no estábamos hablando de poco dinero. Se sentó, puso lo que ocuparíamos en el desayunador, llenó las tazas con agua y me comentó: señorita, hay algo que quisiera platicarle. Espero no lo tome a mal y mucho menos se desmotive a comprar esta hermosa casa que ya vio y recorrió. Está en perfectas condiciones, como lo pudo corroborar, y en realidad no le falta nada. Esta casa pertenecía a mi abuela, mujer que lamentablemente murió hace 3 meses en su cama. Una noche se fue a dormir y ya no despertó, y es justamente de lo que le quiero hablar. Yo vivo en Alemania, allá formé mi familia y solo vine para vender lo que me dejó mi abuela. Y no es que no valore su esfuerzo, sino que usted entenderá que ya tengo una vida hecha. Nosotros somos de Veracruz y toda mi familia radica allá. Fue hasta que logré entrar a la universidad y después de un intercambio ya no regresé. Vengo de una familia algo maltratada, si es que se le puede decir así. Mi madre falleció cuando nací y a mis 10 años mi padre murió en manos de un delincuente que le arrebató la vida. Nunca tuve relación con mis tíos por parte de mi padre, pues siempre sufrimos de críticas o menosprecios por el oficio de mi abuela. Con el paso de los años, ella logró poner algunos negocios que fueron muy fructíferos, y fue que gracias a ellos pudo construir esta enorme casa, que para una anciana de su edad ya era demasiado. También quiero pensar que mi abandono la transformó en una mujer muy dura. De hecho, poco a poco aquella mujer amorosa y feliz cambió. Le marcaba por teléfono y me contestaba completamente diferente a lo que estaba acostumbrado. Sentía en sus palabras cierto rencor, odio y hasta coraje. El detalle de esto es que nunca supe por qué cambió. Discúlpeme por lo que le voy a decir, pero hasta cierto punto sentí que mi abuela se había transformado en una persona muy mala. El olor que percibió en la puerta del sótano, y se lo voy a decir francamente, era de su mascota, un enorme perro Rottweiler que le regalé para que la cuidara. El pobre animal murió de hambre después de que mi abuela partió, y eso fue lo que me encontré al llegar aquí después de la llamada de don Crescencio. Es un anciano a todo dar que vive aquí al lado. De hecho, me conoció desde que llegamos aquí. En cuanto recibí la noticia vine inmediatamente y me encontré con todo esto. Algo que me llama la atención es que de acuerdo con los forenses que realizaron el procedimiento de levantamiento del cuerpo de mi abuela, y al realizar su reporte, manifestaron que ella estaba intacta. Su cuerpo, en vez de descomponerse, se momificó, algo así como deshidratarse. Pero Rocky, el perro, no corrió con la misma suerte. En el sótano, mi abuela guardaba infinidad de cosas. Si compraba un mueble nuevo, guardaba el viejo. Ya se imaginará todo lo que tuve que sacar de ahí adentro. El único detalle es que ese olor putrefacto se quedó muy impregnado. Ya llamé a una empresa de limpieza esperando que puedan ayudarme con eso, para que en caso de que alguien decida comprarla, quede completamente limpio. Después de aquella gran explicación, realmente estaba confundida, pues no sabía qué decirle. Era mucho para procesarlo tan rápido. Ahora cambiaba toda la percepción de lo que había visto. El hermoso patio, la casa impecable, la ardilla del principio, perdían valor a gran velocidad, pues el conocer la realidad de la casa me dejaba en shock. No sé qué cara me vio Ricardo, pero me sacó de mis pensamientos diciéndome: aquí viene lo mejor de todo. Por la casa estoy pidiendo. Y mencionó una cantidad no muy lejana a lo que yo tenía guardado. De hecho,
Me faltaban 2 millones. Era una cantidad bastante llamativa, pues para la zona y por lo que ofrecía, realmente era muy buen precio. Le di un gran trago al café que me ofreció y recibí la estocada final. ¿Qué te parece el precio, Fanny? Y asentí con la cabeza, casi atragantándome con el café. Se me hace un poco elevado, contesté para ver su reacción, y me observó detenidamente puesto que no esperaba esa respuesta. Después continué. ¿Le parece bien si lo pienso un poco y me regala una llamada en unos días para ver qué decisión tomo? No sé si con lo que me acaba de platicar me anime a comprarla. Agradezco mucho su confianza, solo déjeme procesarlo y hablamos. Ricardo mencionó. No se preocupe, señorita, yo no soy una persona de problemas y prefiero hablar con la verdad antes de mentirle. Nada ganaría con limpiar muy bien todo y que usted no se diera cuenta, pero no soy así. El precio que le pido es muy bueno. De hecho, si se anima podemos negociarlo un poco. Verá que no encontrará otra casa de este precio por la zona, y menos por todo lo que tiene. Usted lo ha visto, solo le falta calor humano a esta casa. Piénselo de verdad, y en la semana le marco. Amigos de la comunidad, salí de aquel domicilio bastante pensativa, pues todo en aquel lugar me había gustado. La tranquilidad de la zona, el lugar tan amplio, su ubicación y sobre todo, que era lo que yo había soñado o tenía en mi mente. Los únicos detalles eran 2. El primero y más importante, me faltaba el dinero que les mencioné anteriormente. Y por el otro lado, el más intrigante, aquel olor desagradable que salía de aquel sótano. Así regresé a casa entre confundida y ansiosa. Fuimos al cine y todo el tiempo estuve pensando en las palabras de aquel hombre y en caso de animarme, cómo conseguiría el dinero para completar el precio. La película terminó alrededor de las 3 de la tarde. Tenía tiempo suficiente para consultarlo con mis 2 grandes amigas, Lolita y mi tía, las 2 mujeres más inteligentes que he conocido, y coincidieron en algo, y fue en que, punto número 1, el señor fue sincero y francamente me estaba ofreciendo un buen precio por la vivienda. Y en segundo lugar, en muchos domicilios fallecen personas y los familiares siguen viviendo en las casas. Es muy raro o casi imposible que después de un deceso familiar, las personas abandonen el domicilio. Es más, hasta velan a las personas comúnmente en sus casas. Así que esos consejos aliviaron mi mente. Pasaron un par de días y nuevamente Ricardo se comunicó conmigo y me preguntó amablemente qué era lo que había pensado. Y ya un poco más preparada, le comenté que no completaba el dinero que pedía y me respondió que si tenía de verdad la intención de comprar la casa, me descontaría una cantidad considerable. Me dijo la suma final y vaya que tomó en cuenta el inconveniente del sótano. En ningún momento me mostré emocionada o desesperada por comprar y le dije que me diera una semana más para conseguir el dinero que me hacía falta. En cuanto pude, me puse en contacto con mi suegra y afortunadamente me pudo prestar el resto. Fue así como llegué a esta casa que me hizo ver mi suerte. Hicimos el papeleo, visitamos al notario y tanto Ricardo como yo quedamos tranquilos y muy contentos por el negocio que habíamos hecho. Regresé nuevamente y el domicilio estaba como me lo había prometido el vendedor, sin olores y completamente limpio. Imagino que tuvieron que sacar todos los muebles viejos que se impregnaron con aquel nauseabundo olor. Revisé a conciencia la recámara de la antigua dueña y no percibí absolutamente nada, así que respiré profundamente y caminé hacia el ventanal de aquella recámara. Por fin tenía un hogar para mi pequeño. Abrí la cortina y miré hacia nuestro enorme y verde patio. No pude evitar sentir un nudo en mi garganta después de tanto sacrificio. Ahora solo faltaba comprarme una cama decente, pero tardaría un poco pues me había quedado completamente en ceros. Por lo menos podría dormir en alguna de las otras recámaras. Ricardo se quedó aquella última semana en la casa para limpiar lo que faltaba y podar por última vez el pasto, para después regresar con su familia en Alemania. Amablemente nos acompañó en la comida de bienvenida que me organizó mi tía y fue la última vez que lo vi. Nunca contestó una nueva llamada mía.
y menos respondió los mensajes que desesperadamente le mandé tiempo después. Esa tarde fue la más feliz de mi vida. Brindamos por mi nuevo hogar y felizmente nos divertimos echándonos un baño en aquella piscina y dormimos todos aquella noche en el lugar. Esa felicidad duró al menos medio año, tiempo en el que nunca sentimos nada malo. Esa dichosa felicidad duró al menos un año. Tiempo en el que nunca sentimos nada malo. Dormíamos tranquilamente y vivíamos de forma normal. Sigilosamente las cosas comenzaron a cambiar hasta que estuve a punto de perder a mi pequeño. Los últimos 4 meses fueron los más aterradores de toda mi vida. La verdad es que nunca creí en cualquier tipo de manifestación paranormal. Siempre intenté buscar una explicación lógica a las pequeñas cosas que comenzaron a suceder en casa e intenté en todo momento nunca sugestionarme. Por otro lado, Ricardo nunca me comentó que jamás debía deshacerme de las cosas que había dejado su abuela. Esa advertencia fue lo único que faltó dentro de su supuesta sinceridad. Cuando llegó mi tiempo de vacaciones en Semana Santa del 2018, me puse a escombrar un poco la casa y para esto saqué un par de muebles viejos y un retrato antiguo de la que en vida fue la dueña. Por respeto, había decidido dejarlo un año en su lugar, más que nada como algo simbólico de que yo no llegaba a la casa para molestarla, pues dicen que ese es el tiempo en que las personas deambulan por sus lugares predilectos, visitando a sus seres queridos, y haciendo caso al consejo de mi tía, dejé todo intacto. Aquí en la colonia se tiene la costumbre de sacar lo que ya no utilizas los días sábados por la noche, pues al día siguiente muy temprano pasan personas que reutilizan las cosas y se las llevan en camionetas o como pueden. Así que saqué todo lo que para mí ya no servía. Fueron varios muebles y un retrato que ya no quería tener en casa. Ya era hora de ir limpiando y darle mi toque personal a mi hogar. Ese domingo salimos muy temprano con mi pequeño para ir a visitar a mi tía, pues acababa de pasar su cumpleaños y celebramos con una comida. Me faltaba su regalo, así que pasé rápidamente a comprarlo y llegué a su casa para celebrar lo que restaba del día, y al caer la noche regresamos a casa. Afortunadamente a la distancia, pude ver que se habían llevado todos los muebles. Apreté el botón del portón automático y comenzó a abrirse, pero antes de entrar, algo reflejó la luz de mi auto y al acercarme me di cuenta de que se trataba de aquel retrato. La persona que se había llevado los muebles lo había metido debajo del zaguán, o posiblemente por la apresurada salida de la mañana, lo tiré sin darme cuenta. Lo levanté y lo puse dentro de la bolsa negra que tenía en la canastilla para que posteriormente pasara a la basura y se lo llevara. Cerré el portón. Nos dispusimos a bañarnos para descansar y tiempo después ya estaba besando la frente de mi niño, que de inmediato se durmió. Me dirigí a mi recámara y me acosté. Siento que dormí alrededor de unas 3 horas cuando un sonido bastante extraño me despertó. Eran como unos jadeos que recorrían el pasillo de las habitaciones, como cuando alguien respira con mucha dificultad. Lentamente y sin hacer ruido abrí mi buró y tomé el arma que tengo en casa. Me levanté de inmediato para abrir la puerta y aquel sonido, acompañado de lo que al parecer parecía una sombra, se metió en una de las recámaras. Aceleré el paso bastante agitada intentando descubrir quién se había metido en la casa y abrí fuertemente la puerta sin encontrar a nadie. Posiblemente había sido presa de la sugestión, pero es que claramente vi que algo había traspasado la puerta. Encendí la luz y revisé todo, pero no encontré a nadie. Regresé a mi cama bastante confundida. Durante todo el tiempo que habíamos habitado la casa, nunca ocurrió nada. Realmente había olvidado los motivos por los cuales pude obtener nuestro hogar. Pero en fin, me recosté nuevamente y no volví a conciliar el sueño de los nervios que sentía. Horas más tarde sonó mi alarma. Me alisté, desayuné y esperé un par de minutos en lo que llegaba la joven que nos ayudaba con la limpieza y llevaba a mi pequeño a la primaria que estaba muy cerca. La recibí
y partí rumbo a mis labores, y entre tantas tareas que tenía que hacer, el día se me fue como agua. Regresé y todo estaba en orden. Habrán pasado un par de meses cuando nuevamente pasó algo muy extraño. Me encontraba cocinando un fin de semana cuando de la nada comencé a escuchar unos golpes que venían de la puerta del sótano. Corrí a abrir pues escuché la voz de mi pequeño que me gritaba para que le abriera. Y es que mi hijo era bastante inquieto, así que no me sorprendí y fui a abrir. Estos eventos comenzaron a tornarse bastante escalofriantes, pues antes de abrir la puerta del sótano, nuevamente escuché que mi hijo me gritaba del otro lado de la puerta y golpeaba con sus manitas la madera para que le abriera. Pero en cuanto abrí, lo único que sentí fue una ráfaga de aire que heló mi cuerpo. De inmediato azoté la puerta y justo la tetera comenzó a sonar bastante fuerte. Regresé a la cocina y miré que mi hijo estaba jugando en el patio con su pelota. Me lavé la cara en el fregadero como intentando regresar a la realidad, pero ahí seguía. Lo que acababa de suceder era real. Una noche cuando estábamos viendo una película en la sala, observé que una sombra pasó detrás de nosotros y cuando volteé, se desvaneció nuevamente en la puerta del sótano. Esto ya no me estaba gustando, pero lo que realmente me puso alerta fue cuando una tarde regresé temprano a casa y cuando abrí el portón, vi a lo lejos que mi pequeño platicaba con la pared. Metí el coche y esperaba que viniera hacia mí como siempre lo hacía, pero no. Seguía tan entretenido con la pared. Saqué las bolsas de la cena y caminé hacia él normalmente sin intentar distraerlo y de pronto emprendió una carrera hacia la parte de atrás de la casa. Fue ahí donde le hablé por su nombre y se detuvo para mirarme algo molesto. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué tienes? Es que Laila corrió cuando te vio, ma. Y aparte, quiere que juguemos en el sótano, pero yo no quiero bajar. Así como a ustedes, estas frases me dejaron completamente congelada. ¿Cómo que Laila? ¿Cómo que quiere que juegues en el sótano? ¿Quién es esa niña? Muchas preguntas se me venían a la mente y comencé a indagar con mi pequeño. No quise alterarme porque nada sacaría al enojarme o tomar por imaginativo a mi pequeño. Cenamos con la joven que aún sigue apoyándome después de todo lo que vivimos y esperé a que se fuera para platicar con mi pequeño. Le preparé la tina y lo metí a bañar. Fue ahí cuando me enteré de todo. Tenía alrededor de una semana que aquella niña lo visitaba constantemente. Se había hecho su amiga y de acuerdo a lo que relata mi hijo, esa niña se molestaba cuando él no quería hacer lo que ella le decía. No sé ustedes, pero me preocupé. Los eventos paranormales que estaban pasando, los sonidos y las sombras que escuchaba y veía. Había intentado mantenerlas ocultas para no afectar a mi pequeño, pero esto ya se estaba tornando bastante aterrador. No podríamos estar hablando de algún amigo imaginario, pues nunca identifiqué algún tipo de comportamiento extraño en mi pequeño. Lo que sea que fuese, ya había hecho contacto con mi hijo y eso no me gustaba para nada. Y en cuanto pude lo platiqué con mi suegra, pues ella es un poco más supersticiosa y religiosa. Le dije todo lo que había pasado y a su manera intentó ayudarnos, quemando incienso, regando agua bendita y realizando sus oraciones en toda la casa. Pero todo fue para mal. Los acontecimientos aterradores aumentaron, como si aquellos pequeños rituales que estábamos haciendo para purificar el ambiente no le gustaran para nada. Cuando aquellos eventos inexplicables se tornaron más fuertes, opté por pedirle a mi suegra que hablara con el padre de la iglesia donde ella se reunía con frecuencia. Y para nuestra sorpresa o asombro, aquella entidad se manifestó más fuerte que en las ocasiones anteriores y sucedió de la siguiente manera. En realidad me cuesta mucho escribir este correo porque vuelvo a revivir lo que nos pasó. Mi piel se enchina y el ambiente se torna bastante tenso aquí en mi recámara. No les voy a decir que la temperatura se enfría o esas cosas que pasan en las películas, porque no es así.
Lo que sí me tranquiliza es que después de la liberación de mi hijo y de nuestra casa, nada de esas cosas se han vuelto a repetir. Cuando el padre llegó para realizar una bendición u oración a la casa con la ayuda de un par de sus ayudantes, algunos sonidos extraños se empezaron a escuchar, y es que de acuerdo a lo que él presentía, nuevamente el sótano era el protagonista de ese día. Cuando el padre comenzó a rezar, de inmediato escuchamos que alguien corría a la parte de arriba. Sentimos como si alguien subiera corriendo las escaleras y parecerá mentira, pero azotó una de las puertas y de inmediato se pusieron a brincar en la cama. Las 2 recámaras restantes se quedaron tal cual me las entregaron. Los mismos muebles y estructuras de tambor que sostenían los colchones. Fue por eso que escuchamos que alguien brincaba sobre la cama. Como buena incrédula, intenté salir corriendo para ver qué era lo que pasaba, pero el padre me detuvo inmediatamente, pues sentía que algo malo era lo que intentaba distraernos del sótano. No quería que bendijera ese lugar, pero conforme el padre limpiaba el sitio, aquella entidad brincaba más fuerte sobre la cama, hasta que de un gran golpe desaparecieron los sonidos. Otro detalle bastante extraño es que cuando el padre estaba por terminar la consagración de mi sótano, un olor bastante asqueroso comenzó a invadir el lugar. Olía como a huevo podrido o como a esas aguas termales de Ixtapa o Pachuca. Ese olor era tan fuerte que la nariz del ayudante del padre comenzó a sangrar, y es que se sentía que al entrar el aire ardía y se te resecaban los conductos nasales. Al terminar, lo que comentó el padre no me gustó para nada. Supuestamente el lugar que más cargado energéticamente estaba era el sótano, y de ahí se desprendía a toda la casa. Al principio pensé que se trataba por la mascota que había dejado impregnado de su energía el lugar, pero esto que pensaba era el inicio de muchas cosas de las cuales se irán enterando. Esa noche tampoco dormimos, a pesar de que me sentía más aliviada por la intervención del padre. Durante la madrugada, nuevamente comencé a escuchar ruidos extraños. Tengo la costumbre de siempre dejar limpia la tarja, lugar donde lavo los trastes y los dejo secándose en un escurridor para que al siguiente día la joven que nos ayuda en el aseo los acomode y esté todo en orden. Y en ese lugar fue donde escuché lo siguiente. Lo que me despertó fue un fuerte azote de uno de los cajones donde están las cucharas, que en repetidas ocasiones nuevamente retumbó en la oscuridad de la casa. Después, la llave de la tarja se abría como si alguien estuviese jugando con ella, y lo peor vino después. Comenzaron a tirar al suelo, uno a uno, los trastes que dejé escurriendo. Sentí claramente que aquella entidad me estaba haciendo como una especie de prueba, o simplemente se estaba vengando de lo que había pasado en la tarde cuando vino el padre. Bastante temerosa, bajé las escaleras y al encender la luz efectivamente estaban los platos, vasos y tazas en el suelo. La llave también estaba completamente abierta. Tuve cuidado de no cortarme los pies y barrí todo el tiradero que había quedado, pero no pude evitar pisar los cristales rotos, cuando de la nada, alguien o algo corrió por las escaleras y subió, para meterse en la recámara de mi pequeño. El gran grito que pegó fue el que me impulsó a pisar sin observar y me clavé el filo de la oreja de la taza, que quedó punta arriba. Sentí un dolor inmenso, pero aún así subí para ver qué pasaba y quedé aún más aterrada de lo que estaba. Mi hijo estaba completamente asustado contra el respaldo de su cama, temblando de miedo.
Lo abracé intentando calmarlo, pues su cara era de terror, y pronto sentí el tibio calor que salía de su pijama, pues de la impresión se había hecho del baño. Algo le había hecho ese demonio que comenzaba a perturbar nuestras vidas. Y digo que comenzaba, porque las cosas de las que se van a enterar me duelen mucho, pero también quiero ayudar a las personas interesadas en comprar su nuevo hogar. Tengan mucho cuidado, pues en ocasiones los dueños anteriores realizan rituales de los cuales es muy difícil salir, en especial para los nuevos habitantes. Cuando mi pequeño se calmó y mientras cambiaba su ropa, me comentó llorando que la persona que lo había despertado era Laila. Pero algo había cambiado en ella. Mi hijo me contó que hasta cierto punto pensaba que era yo, pues su amiga imaginaria hablaba idéntico a mí y lo empujaba una y otra vez para que él despertara. Cuando por fin logró abrir los ojos, se dio cuenta de que era Laila, pero aterrado me dijo que no tenía ojos, y lo peor de todo es que al mirar las manos de aquel espectro no correspondían a la edad de Laila. En vez de eso, mi pequeño cuenta que sus manos eran de una persona anciana, esqueléticas y de un tono muy oscuro que dejaban notar las enormes uñas largas con las que agarró el rostro de mi niño. Yo también temblaba de miedo de lo que me decía. Y justo en ese momento, las luces del baño comenzaron a parpadear como si la energía estuviera a punto de irse. Y cuando nos quedamos en completa oscuridad, escuché la risa de una niña que se desplazaba hacia la puerta del sótano. Mi hijo gritó aterrado diciéndome que era ella. Laila, esto ya era demasiado. Recuerdo perfectamente que guardé el número de contacto de Ricardo en el papeleo de la compra y afortunadamente lo encontré, pero de nada sirvió. Ese hombre nunca volvió a contestar su teléfono. De hecho, al marcar el número de inmediato se cortaba la llamada. Era como si supiera que tarde o temprano le llamaría para reclamar sobre lo que nos estaba pasando. Y no era para menos. Lo único que quería saber era qué rayos había pasado en esa casa. ¿Por qué desde que intenté tirar esa fotografía las cosas se desataron en nuestro hogar? Habíamos vivido tranquilamente poco más de un año y las cosas que estaban sucediendo eran completamente aterradoras. Amigos de la comunidad de Oscuro Secreto, toda mi vida fui escéptica, incrédula o prácticamente el mundo religioso nunca me había llamado la atención. Tengo mis opiniones al respecto. Y sé perfectamente que no les va a gustar si se las externo. Quieran o no, ya estaba dudando de todo. Quería conseguir ayuda de donde fuera y una semana más tarde ya me encontraba en la iglesia que tenemos cerca de la casa intentando protegernos de lo que fuese esa presencia. Me llamó mucho la atención que mi hijo me dijera que Laila, la niña con la que lo encontré jugando un mes atrás, era la misma que lo sangoloteó para despertarlo. Pero lo más perturbador era que tenía las manos de una persona anciana. Mi intuición me decía que era el espíritu de aquella anciana que intentaba hacerse pasar por una pequeña para ganarse la confianza de mi hijo. Y hasta cierto punto no me equivoqué. Eso fue lo que pasó, pero también nos enteramos de muchas cosas más. La abuela de Ricardo, el vendedor, no era tan buena como su nieto lo creía. Es más, ese desgraciado fue cómplice de su último ritual. Al asistir a la iglesia, las cosas fueron de mal en peor. Asistimos a una iglesia cristiana que me comentó una amiga de la firma de abogados. Fui también a la católica con mi suegra y hasta con evangélicos y todo terminaba en lo mismo. Una visita, una bendición o una oración por la casa y por nosotros y nada más. Un par de semanas más tarde, al parecer aquella entidad nos había dejado en paz, pero no fue así. Realmente estaba planeando algo peor. Cuando pensé que todo había terminado, en realidad todo estaba por comenzar. Una semana cargada de trabajo, le pedí de favor a la joven que me apoya con mi hijo para que se quedara varias horas extra esa semana, en especial el viernes, pues tenía algunas audiencias y casi al terminar mi jornada, me habló un cliente porque habían detenido arbitrariamente a su adolescente.
Todos necesitamos dinero, y era claro que no podía desaprovechar la oportunidad. Fui, solucioné el evento y regresé a casa ya muy tarde. Al llegar, la chica estaba dormida en el sillón. Amablemente le dije que subiera a una de las recámaras y descansamos tranquilamente, pero hubo algo muy extraño, y es que siempre mi hijo me esperaba. De hecho, si es que estaba dormido, se despertaba para abrazarme y después se volvía a dormir bastante contento de verme llegar. Pero esa noche no fue así. Fui a su recámara para darle un beso y ni siquiera se despertó cuando le hablé. Solo recibí un "déjame dormir, mamá", y se volteó. ¡Wow! Realmente me sorprendí, pues mi pequeño no es así. Imaginé que posiblemente había tenido un día bastante cansado y lo dejé pasar. Me desmaquillé, me metí a la tina y descansé un rato para después irme a mi cama. Al día siguiente, cuando me desperté, la joven que me ayudaba ya tenía preparado el desayuno y mi hijo estaba jugando en el patio. Me sentía tan cansada que me desperté alrededor de las 12 de la tarde. Hasta yo me sorprendí, pues nunca me había parado a esa hora. Le hablé a mi hijo para comer y desde ese momento supe que algo no andaba bien. Estaba serio. Su humor había cambiado por completo. De hecho, solo hablaba a menos de que se le preguntara algo. Comió rápido y salió nuevamente al patio a jugar. Inicié una plática con la joven de apoyo y me contestó que desde el día de ayer mi hijo estaba muy extraño. De hecho, todo se había tornado raro desde que venía bajando con la ropa sucia para llegar al cuarto de lavado y lo vio salir de la puerta del sótano, abrazando un cuadro roto y viejo que contenía una fotografía. Cerró la puerta del sótano, se sentó en la sala y ahí notó algo aún más perturbador. En vez de ver sus programas favoritos, encendió la radio y la puso en una estación clásica de personas mayores que aquí en México se llama el fonógrafo, y dijo que estuvo un buen rato escuchando la programación de esa emisora. Todo esto no era normal en mi hijo. Le pagué a la joven y la tarde llegó. Le pregunté a mi pequeño si quería ver una película y de forma cortante me contestó que no, que tenía sueño e iba a acostarse. Lo dejé pasar nuevamente y solo fui a despedirme de él, pero tampoco me dio el característico beso que siempre nos dábamos antes de dormir. En vez de ello, solo me dijo que ya estaba grande, que cerrara la puerta y apagara la luz. Mi instinto de madre me decía que esto no estaba para nada bien. Y minutos más tarde pude confirmarlo. Al estar viendo la televisión comencé a escuchar unos quejidos que provenían de su recámara, movimientos bruscos que claramente podían escucharse en la casa, así que subí sin esperar más para ver qué era lo que pasaba y encontré a mi hijo empapado en sudor y de vez en cuando balbuceaba. Intenté despertarlo en varias ocasiones, pero su sueño era tan profundo que no logré interrumpir su trance. Palpé su frente y estaba demasiado caliente. Corrí a tomar un termo y un paño húmedo para ayudarlo y cuando regresé comenzaron las convulsiones. Eso pensé que era hasta momentos después. Por instantes mi pequeño me pedía ayuda y mi sentir de madre me decía que ese sí era mi niño. Desesperada, comencé a decirle que todo iba a estar bien y que no se preocupara, pero lo que heló mi cuerpo fue escuchar una risa gutural que fue ocupando la voz de mi hijo, como si otra persona lo manipulara y lo escondiera en otro lugar. No puedo olvidar la escena tan aterradora de cuando mi niño pedía ayuda. Al hacerlo apretaba sus puñitos y sus ojos como intentando luchar contra algo. Y cuando aquella voz o carcajada se apoderó nuevamente de él, abrió los ojos, pero estos estaban completamente blancos y aparte su aliento tenía un olor tan penetrante a animal muerto. Tanto así que estuve a punto de volver el estómago en el recipiente que llevaba con el trapo húmedo para su frente. Lo que me dejó más espantada aún fue lo que dijo después de terminar de convulsionarse. No vas a poder contra mí.
y el cuerpo de mi hijo se estiró fuertemente para quedar en un silencio total. Aquella fiebre no disminuía y de inmediato lo tomé y lo subí al auto para ir hacia el hospital más cercano para que me ayudaran a controlarlo. Afortunadamente, con el paso de las horas se recuperó. Regresamos a casa y dormimos juntos. Lo que restó de noche, tuve miedo de que se llegara a manifestar nuevamente aquella presencia en mi hijo. Amaneció y alrededor de las 9 de la mañana llamé a mi tía y a mi suegra para intentar explicarles lo que pasó la noche anterior. Sobre todo, esa voz y putrefacción que salió de mi pequeño, y ambas concordaron que esto ya era una amenaza directa en contra de mí y de mi hijo. Ellas sabían todas las cosas que ya había hecho para mitigar aquellas manifestaciones sobrenaturales en casa. Las bendiciones, la asistencia a las congregaciones y lo del padre. Las dos concordaron en que era necesario buscar otro tipo de ayuda, pues hasta el momento lo que habíamos hecho no funcionaba. Dejé pasar alrededor de 2 meses en los cuales mi hijo comenzó a deteriorarse demasiado. De pronto, me vi entre psiquiatras que analizaban la personalidad de mi hijo asegurando que tenía un trastorno disociativo. En ocasiones me arrepiento de no haber actuado de forma inmediata, pero lo que menos quería era involucrarnos con brujos o personas que practican las artes oscuras o blancas como ellos dicen. Como sabrán, al inicio de mi relato de horror, no me presento como una persona religiosa o creyente, pero todas estas cosas que nos pasaron me hicieron creer que en realidad existe otro mundo completamente desconocido, que nos acecha todas las noches mientras dormimos. Demonios y también personas que se dedican a hacer el mal para la obtención de supuestos beneficios, que salen muy caros, pues el precio es el alma de los involucrados. Llegó el momento en que mi hijo solo podía moverse a través de una silla de ruedas que yo manipulaba. Sus manos y sus pies se habían torcido como si mi pequeño tuviera artritis. Comenzó a ponerse cada vez más delgado y su cabello comenzaba a caerse. Entenderán que llegó el punto en que estaba desesperada. En mi trabajo comencé a ser menos productiva y realmente no estaba concentrada en lo que hacía por la preocupación. Y fue hasta que una noche, mientras le daba una de sus papillas a mi hijo, que aquel espíritu se manifestó nuevamente solo para amenazarme. De la nada, una de las palomas que acostumbraba a refugiarse en el árbol del patio chocó fuertemente en el cristal que me permite ver hacia la piscina y el jardín. Es un ventanal grande que sonó fuertemente y se cuarteó cuando aquella ave chocó y cayó al suelo sin vida. Asustada, salí corriendo para ver a la paloma. La levanté y la puse dentro de la bolsa en la cesta de la calle. Y cuando abrí la puerta de servicio para regresar, me di cuenta de que las luces de la casa estaban apagadas. Sentí rápidamente un escalofrío que recorrió mi cuerpo, pero no podía dejar a mi hijo en plena oscuridad. Corrí para entrar a la casa y lo siguiente me dejó completamente paralizada, pues el ambiente en esta ocasión sí había cambiado. Me dirigí de inmediato hacia mi hijo, pero él ya no estaba en su silla de ruedas. El olor en ese lugar nuevamente se sentía como a huevo podrido, y me llevé un gran susto cuando en plena oscuridad se encendió la radio que anteriormente me había comentado la joven de apoyo. Volteé de inmediato y ahí estaba mi pequeño sentadito frente a la radio, sin moverse. Por la distancia en la que estaba, solo podía ver el movimiento de sus pies en un vaivén bastante macabro, con sus pies torcidos, como les dije. Le hablé por su nombre y no me contestó. Lo que sí pasaba es que el volumen de la radio aumentaba considerablemente a cada paso que daba hacia mi hijo. Y al estar a unos 5 metros a un lado de él, una voz completamente aterradora me habló. ¿Por qué intentaste tirar mi fotografía? Si sabes que esta es mi propiedad, ¿verdad? ¿Por qué tiraste mis muebles y todas mis cosas? Así como has tomado lo mío, tomaré lo tuyo.
Y en cuanto terminó esta frase, el cuerpo de mi pequeño se abalanzó hacia el piso para comenzar a caminar como una araña y rápidamente se metió en la puerta del sótano que ya estaba abierta. Al ver cómo mi pequeño se desplazaba, involuntariamente comencé a gritar de terror. El aire me faltaba y no podía respirar. Intenté pronunciar el nombre de mi hijo, pero solo salía de mi garganta sollozos incomprensibles por la impresión. Caminé hacia aquel lugar y con todo el miedo del mundo, di el primer paso para adentro. Y cuando viré para comenzar a bajar las escaleras, nuevamente la figura de mi hijo se movió rápidamente hacia la parte más oscura del sótano. Le hablé por su nombre, pero aquella entidad que lo manipulaba solo emitía sonidos extraños que no entendía. Mientras bajaba los escalones, comencé a implorarle a Dios su protección e intentaba rezar lo poco que había aprendido durante esos meses. Pero aquella mujer diabólica solo se reía de mí. No sé de dónde saqué valor para seguir bajando, a pesar de que en ocasiones esa anciana en el cuerpo de mi niño asomaba su rostro detrás de los muebles que aún quedaban. Seguí acercándome y elevando mis plegarias con todas mis fuerzas y mi amor para con mi hijo. Afortunadamente, así como se había ido la luz, regresó permitiéndome ver cómo el cuerpo de mi pequeño caía al suelo. Corrí para levantarlo y lo vi extremadamente pálido. Chequé sus latidos y no sentí absolutamente nada. Entre gritos de desesperación y lágrimas, comencé a darle RCP intentando reanimarlo y después comencé a llenar de aire sus pulmones, pero en los primeros intentos no reaccionaba. Por segundos sentí que lo perdía, hasta que su cuerpo reaccionó vomitando la papilla que le había dado acompañada de un líquido muy espeso que también expulsó. Lo coloqué boca abajo para que no se ahogara y esperé a que tomara aire y comenzó a llorar pidiendo ayuda. Me decía que ya no aguantaba más, que solo quería protegerme, por eso aquel día bajó con Laila y se acostó donde ella le dijo, pues si no lo hacía, algo muy malo me pasaría a mí. Mi hijo, al intentar cuidarme, amenazado por aquella supuesta amiga imaginaria, hizo todo lo que le pidió, pero es claro que no sabía lo que estaba haciendo. Esa noche nos bañamos juntos para limpiarnos de toda la porquería, y por momentos el llanto me ganaba y solo lo abrazaba. Yo solo quería un buen futuro para mi pequeño. Por eso había hecho todos los sacrificios posibles, entre ellos, conseguir la casa maldita que tanto esfuerzo y trabajo me costó. Lo abrazaba fuertemente cuando le prometí que estaríamos juntos mucho más tiempo del que esa entidad decía. Al amanecer, hablé con mis superiores para pedir un descanso que después de varios años no había solicitado. Me preguntaron si todo estaba bien y les comenté que sí. No me gusta compartir con nadie esto que me pasó. Y después llamé a mis inseparables, mi tía y mi suegra, para pedirles de favor su compañía para ir a donde me habían planteado con anterioridad, pues las cosas se habían puesto delicadas. Es así como conocí el mercado de Sonora y finalmente terminamos en Oaxaca, lugar del cual tuve que traer a la persona indicada para realizar el trabajo. Ya no tenía más opciones. El cuerpo de mi pequeño rápidamente se deterioraba. Busqué por todos lados intentando conseguir ayuda, y esto era lo último que me faltaba por probar. Conseguimos a un brujo que me sorprendió desde el primer momento en que me vio. Me dijo lo que tenía y sin decirle nada acertó en varios de los comentarios que me hizo. Cómo compré la casa, el estado en el que se encontraba y sobre todo, la entidad que estaba arraigada en ella. Llegué a casa al tercer día y encontré a mi pequeño postrado en su cama, bastante débil, pero contento de verme. Lo tomé de su manita y le dije que todo iba a estar bien. Intentaba calmarlo y me decía que tenía miedo, pues aquella mujer rondaba por la casa buscándome. Era claro que el problema era directamente conmigo, pero utilizaba lo que más quiero para hacerme daño. Otro detalle muy interesante es que a la llegada, el brujo no quiso entrar a la casa hasta sahumarnos con bastante humo,
pues dijo que era necesario protegernos para lo que vendría esa noche. Al meternos a la casa, se quedó en el patio con mi tía y mi suegra, realizando algunos preparativos para posteriormente comenzar con el ritual. Le encargué encarecidamente a mi pequeño a la joven de servicio, que también ya se sentía incómoda por todo lo que a ella le había pasado en casa, y me dijo que no me preocupara, pero francamente no podía disimular el terror en su rostro. Tiempo después, este brujo tomó una especie de bastón con caracoles en sus manos y comenzó a caminar por toda la casa. Pasó por la recámara de mi niño, pero no entró, pues supuestamente la sahumada del inicio lo había hecho invisible temporalmente, ya que el demonio que había en él no era nada bueno, y tampoco era la anciana ni la niña de las cuales tomaba forma para acercarse a mi niño y a mí. Eso sin duda me dejó helada, pero también me preocupó más de lo que ya estaba. Al principio pensé que realmente se trataba de aquella anciana y que yo había causado que las cosas paranormales se desataran en casa. Todo fue una mentira de aquel demonio, pues de acuerdo a lo que el brujo mencionó, se trataba de un plazo que se había cumplido. Lo que supuestamente era el olor del perro muerto que les comenté al inicio, era un reciente ritual que había hecho Ricardo para poder venderme la casa, ya que el mismo demonio que nos estaba atormentando era el que se había deshecho de su abuela. Es claro que esto no empezó de la nada. La abuela, al quedarse sola, comenzó a sumergirse en el mundo del ocultismo, rituales que después no supo controlar y que terminaron con su vida. Llegó el momento de entrar al sótano y me llevé la sorpresa de mi vida, cuando el brujo comenzó a golpear el suelo insistentemente y se dirigió al centro del lugar. Me pidió algún tipo de herramienta filosa y cuando se la llevé, comenzó a cortar el piso de vinil que me había dejado Ricardo, supuestamente para cubrir un poco más el olor de aquel animal que se había quedado en ese lugar por mucho tiempo. Pero no era verdad. Lo utilizó para cubrir lo que su abuela había mandado hacer en ese sitio, y también para tapar el último ritual que él había ofrecido para controlar al demonio que su abuela había invocado tiempo atrás y que lamentablemente terminó con su existencia. Cuando el brujo comenzó a arrancar el vinil, fue descubriendo una especie de símbolos bastante extraños en el suelo que estaban dentro de un círculo que abarcaba casi la mitad del sótano. Una vez descubierto, le pidió a mi tía que de favor le trajera sus cajas, pues ahí tenía algunas cosas que utilizaría, incluyendo un par de gallinas y no sé qué tantas cosas más. Prendió muchas velas que puso alrededor del círculo. Comenzó a cantar en una especie de lengua que no entendíamos, y cuando todo estuvo listo, me dijo que fuera por mi hijo. Era hora de comenzar el ritual. Afortunadamente, cuando subí a su cuarto, estaba tranquilo y dormido. Lo tomé entre mis brazos, lo cargué para bajar y le dije a la joven de apoyo que me acompañara. Así por lo menos seríamos 4 mujeres para acompañarnos y también para que no estuviera sola en la recámara al acecho de aquella entidad. Salimos juntas de la recámara y pasamos al sótano para comenzar a bajar de nuevo. Y ahí fue donde mi pequeño comenzó a emitir un gruñido bastante aterrador. Apenas comenzábamos y el terror ya inundaba mi cuerpo, pero no terminó ahí. Cuando intenté bajar a mi hijo en el lugar que el brujo me había dicho, mi pequeño abrió los ojos y riéndose de una forma escalofriante, me tomó del cuello e intentaba asfixiarme. La fuerza que tenía mi hijo no era para nada de acuerdo con su edad. Sus manos eran pequeñas, pero yo sentía que eran unas manos adultas las que me cubrían todo el cuello. Y fue ahí cuando el brujo comenzó con su trabajo. De un momento a otro me soltó y lo dejé en el lugar que el hechicero me pedía. Me hice para atrás sin darle la espalda como nos había recomendado, y mi hijo se volteó boca abajo y abrió sus brazos y piernas en forma de estrella, pero era como si alguien lo jalara de sus extremidades hacia atrás. Eso realmente era impactante.
Durante la liberación de mi pequeño, tuvimos que tomarnos de las manos y pronunciar las oraciones que sabíamos o simplemente repetir lo que el brujo nos pedía. Hubo un momento en que la luz se fue y quedamos solo iluminados con las velas que puso aquel hombre para el ritual, y aquella entidad comenzó a hablar en una lengua muy extraña que solo el hechicero entendía. Sentía tanta impotencia al ver que mi pequeño se retorcía o se le inflamaba su cuello de una forma extranormal. Lo más impresionante sucedió cuando el brujo encendió una cruz de fuego, pues mi pequeño comenzó a convulsionar y de repente pude ver que efectivamente se levantó algunos centímetros del suelo. Queda de más intentar explicarles todos aquellos gritos y ruidos que se escuchaban en la casa. Fue la situación más aterradora que he vivido en mi vida. Sin embargo, tenía que intentarlo para salvar a mi pequeño. Finalmente aquel brujo tomó un coco y comenzó a recitar algunos cánticos para después rodarlo hacia el círculo donde estaba mi pequeño. Y no me lo van a creer, pero en cuanto el coco tocó el cuerpo de mi hijo, cayó al suelo y aquel coco giraba como si se tratase de un trompo. De inmediato me dijo que tomara a mi niño y lo llevara al baño, hacia la tina como habíamos quedado. Terminaría algunas oraciones y me alcanzaría para terminar el ritual. Subí a mi niño y comencé a bañarlo tal y como me había indicado el hechicero. Durante todo ese tiempo, la mirada de mi pequeño estaba perdida. Por más que intentaba hablarle o preguntarle cómo se sentía, no contestaba nada. Estaba completamente ido. Cosa que ya me había explicado el brujo que pasaría, pues de acuerdo a lo que él me explicó, su alma o esencia estaría deambulando en otro plano hasta que termináramos el ritual. El brujo tenía que traer su alma de vuelta a su cuerpo para que fuera él nuevamente y regresara todo a la normalidad. Después llegó y me pidió que saliera de ahí para poder terminar y que por fin mi hijo regresara. Transcurrió alrededor de 1 hora. Salió el hechicero sudando y me entregó un manojo de inciensos de copal que tenía que pasar por toda la casa y dejarlo quemar por completo en el sótano. Cuando terminé de hacerlo y subí nuevamente, ya venía mi hijo en los brazos de aquel brujo con otra mirada, otro semblante que me decía que había regresado conmigo. No puedo negarles que lloré por varios minutos, pues pensaba que no recuperaría a mi pequeño. Era lo último que me faltaba por hacer, pues todo ya lo había intentado. Me abrazó con las pocas fuerzas que le quedaban y lo llevé a descansar a mi cama. No me quería separar de él ni un segundo. Esa noche mi suegra, mi tía y la joven que aún sigue conmigo se dieron cuenta de que los demonios existen y es mejor no jugar con ellos o llamarlos a tu casa, pues sus intenciones siempre serán de destrucción y por lo regular se cobran con tu vida. El trabajo fue duro y agotador para el brujo, pues toda la noche estuvo en el sótano realizando oraciones y cosas que desconozco, pues nos pidió que lo dejáramos solo. Nadie durmió esa noche en casa. Al día siguiente, muy temprano, me pidió que de favor le consiguiera un mazo para romper el piso y quitar el símbolo que estaba plasmado en él. Se lo conseguí y le ofrecimos ayuda, pero dijo que eso lo tenía que hacer él para que ningún rastro de aquellos conjuros que había hecho la dueña anterior se nos pegaran, y se pasó todo el día rompiendo el piso. Otro detalle curioso es que le ofrecimos alimentos y dijo que estaba ayunando y no podía comer nada. Solo tomó agua durante todo el día. Cuando mi pequeño despertó, me dijo que tenía mucha hambre. Mi suegra le cocinó algo que reconfortara su cuerpo. Por fin estaba conmigo. Al finalizar, aquel hechicero me pidió que contratara un servicio de recolección de escombro, pues era importante limpiar el lugar y dejarlo libre de cualquier cosa. Así lo hice, y horas más tarde se llevaron todo. Fueron 3 días los que ese brujo se quedó en casa. Los 3 mejores días después de tanto sufrimiento. Con el paso de los días, mi pequeño se recuperaba sorprendentemente. Fue así que después de casi 6 años, me he animado a compartir con la comunidad de Oscuro Secreto la historia de terror que viví en carne propia. Muchas gracias por escucharme.
Los saludos de esta semana son para Araceli Cruz, Sandra Lerino, Sandy Marlene Valdés Pérez, Alfredo Ticún, Norma Laura Aranda, Carlos Moreno, Gloria Sierra, Vero Zamorano, Gabriel Romero, María Rojas Artavián, Carlos Pérez, Milagros Mae, Fedri Vite, Gerardo Olvera y Antonio Hernández Almorán. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de tu comentario. Siempre estoy leyéndote para contestarte. Lo que estás viendo en pantalla es el número de WhatsApp del canal por si tienes alguna historia, evidencia, fotografías, videos o audios de los eventos paranormales y sobre todo aterradores que has vivido o sufres en este momento. Y si aún te queda algo de valor para escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo una en pantalla para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.